El viento del desierto de Sonora tiene una voz. No es una metáfora. Es un hecho que aprendí a los 22 años y que 40 años después sigue helándome la sangre. La mayoría de la gente oye el viento y piensa en el clima. Yo oigo el viento y escucho un llamado. Escucho el susurro que se llevó a mi tía Clara. Me llamo Soledad. A mis 62 años, he construido una vida que la mayoría consideraría un éxito. Tengo una cadena de panaderías artesanales, La Dorada, que empezó en un pequeño local de Coyoacán y ahora tiene sucursales hasta en San Diego. Vivo en un departamento en Polanco, de esos donde el silencio se paga a precio de oro, y la vista es un mar de luces que promete todo, pero no da nada. He aprendido a moverme en juntas directivas, a analizar hojas de balance y a distinguir un buen vino de uno pretencioso. Pero todo eso, cada ladrillo de mi éxito, fue puesto sobre una base de arena. Fue un intento desesperado de construir algo sólido en un mundo que me demostró, muy joven, que todo puede desaparecer en un soplo de aire caliente. Hace 40 años, yo no era Soledad, la empresaria. Era Sol, una muchacha flacucha y asustadiza que idolatraba a su tía Clara. El rancho de mi abuelo, El Milagro, no era el pedazo de tierra árida que es hoy, sino un lugar vibrante cerca de Caborca. Y mi tía Clara, ella era el milagro. Tenía 35 años, pero parecía tener la edad del desierto mismo, eterna. Se reía con todo el cuerpo, usaba el cabello negro y larguísimo, siempre suelto, y coleccionaba turquesas como si fueran promesas. Era la oveja negra de una familia de rancheros serios y católicos. Mi padre la veía con desaprobación, yo la veía con devoción. Clara me enseñó a escuchar el desierto. No mires con los ojos, Sol, me decía, mientras partía una pitaya. Mira con la piel. El desierto te habla, te dice dónde está el agua, dónde se esconde el coyote y cuándo va a cambiar el viento. Ella era así, mística y terrenal, pero esa mística tenía un filo. A veces, la encontraba mirando el horizonte por horas, con una quietud que me asustaba. Estoy esperando, decía. ¿Qué, tía? La señal. El último día que la vi, el calor era una plancha sobre la tierra. Estábamos las dos solas en el porche. Mi abuelo y mi padre habían ido a Hermosillo a ver unos asuntos de ganado. Clara estaba inquieta. Llevaba días así. Había un hombre que rondaba el rancho, un forastero con ojos claros y sonrisa fácil llamado Ricardo Velasco. Decía ser un inversionista de Arizona, interesado en nuevas técnicas de agricultura. A mi padre le cayó bien, pero a Clara le crispaba los nervios. Ese hombre huele a mentira, Sol, huele a ozono antes de la tormenta. Esa tarde, el viento se levantó. No era el viento normal que traía polvo. Era un viento extraño, agudo, que parecía venir de un solo punto. Y entonces, lo oí. Fue un susurro, claro como el cristal, que se coló por encima del silbido del aire. Decía un nombre, Clara. No era la voz de mi abuelo, no era la voz de nadie que conociéramos. Era una voz melódica, casi hipnótica, masculina. Yo me tapé los oídos, por instinto. «Tía, ¿oíste eso?» Clara se puso de pie de un salto. Su rostro no mostraba miedo, sino reconocimiento, una especie de éxtasis aterrador. «Ven a mí», repitió la voz un poco más lejana. Clara miró hacia las colinas del oeste, las que llamábamos las muelas del diablo. «Tía, no vayas. Es el diablo», le supliqué, agarrando su falda. Ella me tocó la mejilla. Sus manos estaban heladas a pesar de los 40 grados. «No es el diablo, mija, es el destino. Tengo que ir». Se soltó de mi agarre y empezó a caminar. No corrió. Caminó con la misma determinación con la que uno camina hacia el altar. Caminó hacia el desierto, hacia el atardecer, siguiendo una voz que solo ella y yo parecíamos haber oído. Grité hasta que me dolió la garganta. Cuando mi padre y mi abuelo regresaron, la buscaron durante semanas. Vinieron los rurales, los voluntarios, incluso trajeron rastreadores de Arizona. No encontraron nada, ni una huella, ni un pedazo de su rebozo azul, ni una de sus turquesas. Nada. Se evaporó. El rancho El Milagro se secó de pena. Mi abuelo murió al año siguiente. Mi padre vendió casi todo el ganado y nos mudamos a la Ciudad de México, a empezar de cero, a huir del polvo y de los susurros.
Pero yo nunca lo olvidé. Yo sabía que no se había perdido. Yo sabía que se la habían llevado. Durante 40 años, esa voz fue mi pesadilla. A veces, en medio de una junta importante, el aire acondicionado hacía un ruido extraño y yo me congelaba, esperando oír mi nombre. La voz se convirtió en mi motor secreto. Me volví metódica, obsesiva con el control. Si Clara se perdió por seguir un impulso, yo viviría de planes. Si el desierto se la tragó, yo conquistaría el concreto. Fundé La Dorada con un principio de Napoleon Hill que leí en un libro viejo. El deseo es el punto de partida de todo logro. Mi deseo no era el dinero. Mi deseo era construir un muro tan alto y tan fuerte que ningún susurro del desierto pudiera volver a alcanzarme. Mi hija Mariana es el resultado de esa disciplina. Es una mujer brillante de 30 años. Trabaja en un fondo de inversión. Viste trajes sastre impecables y cree que la mística es un déficit de atención. ¿Por qué sigues aferrada a esa historia, mamá?, me decía a veces, cuando la nostalgia me golpeaba. La tía Clara probablemente se fue con ese tal Velasco o se perdió. La gente se pierde en el desierto. Es trágico, pero es lógico. Lógica. Esa era la palabra favorita de Mariana. Para ella, todo se reducía a números, a probabilidades. Yo nunca le pude explicar que lo que oí no fue una probabilidad, fue una certeza. Mi vida en Polanco era un reloj suizo. Me levantaba a las 5, meditaba, o más bien, intentaba acallar los recuerdos, hacía ejercicio, y a las 8 estaba en mi oficina principal. Mi escritorio, una pieza de caoba oscura, siempre estaba impecable. En una esquina, mi agenda Chanel de piel negra, un regalo de Mariana, donde cada hora de mi vida estaba meticulosamente asignada. Irónicamente, el éxito me había dado todo lo que Clara despreciaba. Cosas caras, cosas sólidas, cosas que no se las podía llevar el viento. Un martes, mi asistente me pasó una llamada. Era de Caborca, un notario. Mi madre, que había fallecido 6 meses atrás, me había dejado como única heredera del casco del rancho El Milagro, lo único que mi padre no había vendido. El notario, con una voz pausada de pueblo, me informó que había unos impuestos de propiedad pendientes y que, además, en el escritorio de mi madre, habían encontrado una caja de metal cerrada con llave, con mi nombre, para Soledad, cuando esté lista. Mariana fue práctica. Vende el rancho, mamá. Es un pasivo. Ese terreno no vale nada. Con lo que saques, abrimos la sucursal de Monterrey. Las inversiones deben ser activas, no sentimentales. Asentí, porque era lo lógico. Pero esa noche no pude dormir. Sentía el mismo desasosiego que sentí en Clara antes de que desapareciera. La caja llegó por paquetería una semana después. Era una caja vieja de galletas, oxidada en los bordes. La llave estaba pegada con cinta al fondo. Dentro, el olor a papel viejo y a lavanda seca me golpeó. Había fotos mías, mis primeros zapatos, pero al fondo, bajo un pañuelo bordado, estaba un diario, un pequeño cuaderno de cuero oscuro, con las iniciales CBM, Clara Valdés Montero, el diario de mi tía Clara. Mi corazón se detuvo. Mi madre lo había guardado. 40 años. Lo abrí con manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero la letra de Clara era inconfundible, fuerte, inclinada hacia la derecha, como si siempre tuviera prisa. Las primeras páginas eran lo que yo recordaba: poemas sobre la luna, dibujos de plantas del desierto, frustración por las reglas del rancho, pero las últimas entradas, las de las semanas previas a su desaparición, eran diferentes. Eran oscuras, paranoicas. Ricardo Velasco no es quien dice ser. No quiere la tierra por la agricultura. Habla de derechos de agua y de minerales. Mi padre no le cree, pero él insiste. Me mira de una forma que no me gusta, como si yo fuera un estorbo. Unas páginas más adelante. Hoy me siguió. Fui a Las Muelas y él estaba allí. Me dijo que sabía mi secreto. ¿Qué secreto? Me dijo que él también había oído el llamado. Miente. Nadie más lo oye. El llamado es mío. Es mi linaje. Mi piel se erizó. ¿Clara oía la voz antes? ¿Creía que era un don? Seguí leyendo. La última entrada. El día antes de desaparecer. Ricardo me dio un ultimátum. Dice que si no convenzo a papá de venderle, él tomará lo que es suyo.
Dice que el desierto cobra las deudas. Tengo miedo, Sol. No por mí, sino por lo que él es capaz de hacer. Pero esta noche, el llamado fue más fuerte. Me prometió la verdad. Me dijo que me mostraría el origen. Sé que es una trampa, pero tengo que ir. Tengo que saber qué sabe él. Dejaré esto escondido. Si no vuelvo, que Dios te cuide, mi Sol. Mi mundo se tambaleó. No fue el destino. No fue el diablo. Fue Ricardo Velasco. Él usó su llamado. ¿Cómo? ¿Cómo conocía esa voz? ¿O era él la voz? Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré el diario. El silencio de mi departamento en Polanco se sintió opresivo. Falso. 40 años de una vida construida sobre una mentira. Clara no se perdió. A Clara la asesinaron. Y entonces, en el silencio absoluto de mi estudio de lujo con la ventana cerrada, lo oí. Nítido. Como si estuviera un hombre parado detrás de mi silla. Soledad. Pegué un brinco tirando mi taza de té al suelo. Era la misma voz. La misma melodía hipnótica. El mismo susurro imposible. 40 años después, en medio de la Ciudad de México, la voz del desierto había venido por mí. Me quedé paralizada, agarrada al escritorio de caoba. Mi respiración era un hilo. Esperé. El silencio regresó, espeso, burlón. ¿Me estaba volviendo loca? ¿Era el poder de la sugestión, el trauma del diario? Me senté lentamente. Mi corazón latía en mis sienes. Analicé el sonido. No había venido de la calle. No había venido del pasillo. Había sonado dentro de mi cabeza, pero con la claridad de un sonido externo. Soledad. No. No estaba loca. Esta era la misma sensación de certeza aterradora que tuve a los 22. Esto era real. Toqué el diario de Clara. Tengo que saber qué sabe él. Las palabras de mi tía resonaron en mí. Durante 40 años había huido de esa voz. Ahora, la voz me había encontrado. Y esta vez, yo no era una niña asustadiza. Era una mujer que había construido un imperio por pura voluntad. El hombre que piensa, había leído en Hill, debe aprender que el mundo no es un caos sin rumbo, sino un cosmos ordenado. Si esto estaba pasando, había un orden, había una razón. El diario, la voz, el rancho, era una secuencia. El pasado no estaba muerto, ni siquiera había pasado. Estaba en Caborca esperándome. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí mi armario, pasando de largo los trajes sastre y los vestidos de seda. Al fondo, tenía un par de botas de trabajo viejas que usaba para visitar las bodegas y unos jeans. Empecé a empacar. No una maleta de lujo, sino una mochila de lona. Mi teléfono sonó. Era Mariana. Mamá, ¿viste mi correo? El notario de Sonora volvió a llamar. Démosle una oferta baja por el terreno solo para cerrar el capítulo. Su voz tan segura, tan anclada en el mundo de los activos y pasivos, sonó de repente como si viniera de otro planeta. No voy a vender, Mariana, dije, mi voz sorprendentemente firme. Voy a Caborca. Voy a ir al rancho. Silencio al otro lado. ¿A Caborca? ¿Tú sola? Mamá, eso no es seguro. Apenas vas a los pueblos mágicos de Querétaro. ¿Qué vas a hacer allá? Voy a buscar a tu tía Clara. El silencio se hizo más pesado. Mamá, empezó a decir, con ese tono que usaba cuando creía que yo estaba siendo sentimental o irracional. Por favor, no empieces. Estás estresada. ¿Por qué no mejor te tomas esas vacaciones que tenías planeadas? O mejor aún, ¿por qué no te vas a la clínica en Houston a hacerte ese chequeo general que has estado posponiendo? Te vendría bien un descanso. Su sugerencia, aunque nacida de la preocupación, me golpeó como un insulto. Una clínica en Houston. Un chequeo. Como si la angustia de 40 años fuera un síntoma de menopausia tardía. No estoy enferma, Mariana. Estoy despierta. Por primera vez en 40 años estoy completamente despierta. Tengo que ir. Mamá, estás tomando una decisión financiera terrible basada en un trauma de hace 40 años. Eso es una locura. Puede ser, respondí, cerrando la cremallera de la mochila. Pero hay deudas que no aparecen en las hojas de balance, y yo tengo una que pagar. Colgué antes de que pudiera responderme. Reservé un vuelo a Hermosillo para el día siguiente. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía un plan. Solo tenía un deseo, tan fuerte que quemaba. La verdad.
El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero el deseo era más grande, el deseo de justicia, el deseo de silencio. Llegar a Hermosillo fue un golpe. El calor era el mismo, una pared sólida que te quitaba el aliento. Alquilé una camioneta, no un sedán de lujo, sino una pick-up 4x4. El viaje de 3 horas a Caborca fue un viaje en el tiempo. El concreto de la Ciudad de México dio paso al saguaro, esos gigantes verdes que se alzaban como centinelas silenciosos. El desierto no había cambiado. Seguía siendo vasto, indiferente y hermoso. Cuando llegué a Caborca, el pueblo había crecido, pero el centro seguía igual. Fui a la notaría. El notario, un hombre mayor llamado licenciado Aguirre, me entregó la caja de mi madre y los papeles del rancho. ¿Va a ir usted para allá, doña Soledad?, preguntó mirándome por encima de sus lentes. Así es, licenciado. Él suspiró. Tenga cuidado. El Milagro está muy abandonado, y esa zona siempre ha tenido sus historias. Cosas raras. La gente oye, bueno, cosas. No quise indagar. El camino al rancho era de terracería. Los 20 kilómetros se sintieron como 100. La camioneta se sacudía violentamente. Cuando finalmente vi la arcada de El Milagro, o lo que quedaba de ella, sentí un hueco en el estómago. El lugar estaba en ruinas. El adobe se estaba derritiendo de regreso a la tierra. El porche donde vi a Clara por última vez se había colapsado. Pero el mezquite gigante, el que Clara amaba, seguía ahí, terco, verde en medio de la sequía. Bajé de la camioneta. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los insectos y el viento. Ese viento. Cerré los ojos. Era solo viento. No había voz. No había nada. Solo polvo. Sentí una punzada de decepción. ¿Y si Mariana tenía razón? ¿Y si lo había imaginado todo en mi estudio de Polanco? Buenas tardes, señora. Pegué un brinco. Un hombre estaba parado junto a los corrales de ruidos. Era mayor, de mi edad, tal vez un poco más. Tenía la piel curtida por 1000 soles, ojos claros y una calma que contrastaba con mi agitación. Llevaba un sombrero de paja y ropa de trabajo limpia. Soy Mateo, dijo quitándose el sombrero. Mateo Yáñez. Yo era hijo de don Pancho, el caporal de su abuelo. Vivo en el rancho de al lado. Vi la polvareda y quise saludar. Mateo. Lo recordaba. Un niño callado, unos años mayor que yo, que siempre estaba con los caballos. Mateo. Soy Soledad Valdés. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. Sol, la niña Sol. Dios mío, no puedo creerlo. Nos miramos un momento, 2 fantasmas en un porche derrumbado. Volvió, dijo él, no como pregunta. Volví, Mateo, por mi tía Clara. La expresión de Mateo se endureció. Yo nunca creí que se la llevó el desierto. A doña Clara se la llevaron. ¿Quién, Mateo? ¿Quién? Él miró hacia las muelas del diablo, las mismas colinas que Clara miró. El forastero. Velasco. Ese hombre era veneno. Mi padre se lo dijo a su abuelo, pero él no quiso oír. Velasco le llenó la cabeza de ideas de minas de oro y pozos de agua que llegarían hasta el cielo. Mateo, le dije, sacando el diario de mi mochila. Creo que tienes razón, pero necesito probarlo. Necesito encontrar dónde está. Le conté del diario. Le conté de la voz. Él asintió lentamente, sin una pizca de sorpresa. La voz, dijo. Claro. El canto del Cuitlacoche, así le llamaba él. Un canto de pájaro. No, señora. Era él. Velasco. Tenía una habilidad. Podía imitar al Cuitlacoche, un pájaro del desierto, de una forma que no sonaba a pájaro. Sonaba casi humano. Era su truco de salón, decía. Pero aquí, en el silencio, ese sonido viaja. Él y doña Clara. Engaña. Ellos. Mateo bajó la voz. Ellos tenían secretos. Se veían a escondidas en el cañón. Usaban ese silbido como señal. Mi corazón se hundió. Entonces, ¿eran amantes? Al principio, hasta que ella descubrió lo que él era. Él no era un inversionista. Era un coyote. Un estafador que trabajaba para una compañía minera gringa. Quería los derechos del agua de El Milagro, que eran los más antiguos de la región. Doña Clara lo descubrió. Ella no era solo soñadora, Sol. Era lista. Más lista que todos. Ella juntó los papeles que probaban el fraude. De repente, todo cobró sentido. La paranoia de Clara.
Tengo que saber qué sabe él. No fue a una cita mística, fue a una confrontación. Y Velasco, sabiendo que ella iba, usó su señal, la voz, para atraerla a una trampa. Pero, ¿y la voz que yo oí en Polanco? Mateo, yo oí la voz, hace 2 días, en mi casa. Mateo frunció el ceño. Eso es imposible, señora. Ricardo Velasco murió hace más de 20 años. Se mató en una avioneta en Arizona. Lo leímos en el periódico. Un callejón sin salida. Si Velasco estaba muerto, ¿quién me llamó? ¿Y por qué? ¿Era una advertencia o una invitación? Mateo, el diario de Clara menciona un lugar, donde el águila duerme. ¿Sabes dónde es? Mateo asintió. Sí, es un cañón en las muelas. Es un camino difícil, peligroso. No ha ido nadie en años. Llévame, le dije. Por favor, te pagaré. Mateo me miró con dignidad. No quiero su dinero, doña Soledad. Yo quería mucho a doña Clara. Y quiero justicia tanto como usted. Mañana, al amanecer, venga a mi rancho y traiga agua, mucha agua. Esa noche, me quedé en un pequeño hotel en Caborca. No dormí. La voz no volvió. Solo estaba el zumbido del aire acondicionado. Pero ahora sabía su origen. Un truco. Un vil truco de un estafador para atraer a una mujer que lo amó. La ira reemplazó al miedo. Una ira fría, calculadora. La misma ira que usaba para negociar un contrato difícil. Ricardo Velasco estaba muerto, pero su engaño seguía vivo. Y si él estaba muerto, alguien más había recogido su secreto. Alguien que sabía que yo tenía el diario. Al amanecer, estaba en el rancho de Mateo. Él estaba listo con 2 caballos y una mula cargada con picos, palas y cuerdas. No sabemos qué vamos a encontrar, dijo, sombrío. Cabalgamos hacia las muelas del diablo. El sol de Sonora empezaba a calentar. El paisaje era majestuoso y mortal. Saguaros, chollas, ocotillos. El silencio era absoluto. El desierto no perdona los errores, me dijo Mateo. Hay que respetarlo. Yo, que me movía entre los rascacielos de Reforma, me sentía pequeña, vulnerable, pero el recuerdo de Clara me daba fuerza. Estaba siguiendo sus últimos pasos. Después de 2 horas de cabalgata, llegamos a la boca del cañón. Tuvimos que dejar los caballos y seguir a pie. Donde el águila duerme, era una serie de cuevas en lo alto de una pared de roca. Aquí venían, dijo Mateo señalando una cueva que tenía una entrada más plana. Era su lugar. La subida fue agotadora. Mis botas de ciudad no estaban hechas para esto. Pero Mateo, con sus 60 y tantos, se movía como una cabra montesa. Me ayudó a subir el último tramo. La cueva era poco profunda. El suelo estaba cubierto de polvo y excremento de murciélago. Pero en la parte de atrás, Mateo vio algo. Un montón de piedras que no parecía natural. Empezamos a excavar con las manos y luego con las palas. El aire era denso, viciado. Debajo de las piedras había una caja de madera podrida. Mi corazón se aceleró. Mateo usó la pala como palanca y la tapa se deshizo. Dentro, envuelto en una lona encerada, había un paquete. Lo abrí. Eran papeles, contratos, mapas geológicos, cartas. Eran los documentos que Clara había recopilado. La prueba del fraude de Velasco y la compañía minera. Pero había algo más. Una carta. La letra era de Clara, pero estaba dirigida a Ricardo Velasco. Ricardo, sé lo que eres. Sé lo que planeas. La voz que usas para llamarme. La voz que creí era un regalo de mis ancestros. Es solo un truco barato. Como tú. Pero no te tengo miedo. Voy a ir a la mina vieja. Voy a sacar la última prueba que necesito. Y después te expondré. Si te atreves, búscame allí. Clara. La mina vieja. Leí en voz alta. Mateo palideció. ¿Qué pasa? La mina vieja. Está a 5 kilómetros de aquí. Es un pozo abandonado. Es el lugar más peligroso de la sierra. Mi padre nos prohibía acercarnos. Decía que estaba maldito. Ahí es donde está, dije. Ahí la citó, o ahí la siguió. Mateo, tenemos que ir. Salimos de la cueva. El sol estaba en su punto más alto. Era un infierno. Mientras bajábamos la pared del cañón, mi pie resbaló en una piedra suelta. Caí mal. Un dolor agudo me atravesó el tobillo. Grité. Mateo bajó rápidamente. Está roto, dijo, examinándolo.
No, no, dije, tratando de levantarme, pero el dolor me cegó. No puede ser, estamos tan cerca. No puede caminar, doña Soledad. Tenemos que volver. Yo iré por ayuda. No, le supliqué, las lágrimas de frustración mezclándose con el sudor. Tú tienes que ir, Mateo, ve a la mina, búscala, yo te espero aquí. No la puedo dejar sola. Hay víboras, pumas y... ¿Y qué? Pregunté, viendo la duda en sus ojos. Y no estamos solos. Susurró. ¿Qué? Alguien nos ha estado siguiendo. Vi huellas frescas de bota, no de vaquero, sino de excursionista, en la entrada del cañón. Pensé que eran suyas. Un escalofrío me recorrió, más frío que el hielo de Polanco. La voz. Soledad. No fue mi imaginación. Estaban aquí. Sabían que veníamos. Sabían del diario. Es una trampa, Mateo. Como la de Clara. Quédese aquí, ordenó él. Escóndase en la cueva. Yo iré a buscar a esa persona. Y no haga ruido. Mateo sacó un machete viejo de la mula y desapareció entre las rocas con una agilidad increíble. Me arrastré de regreso a la cueva. El dolor en mi tobillo era insoportable. Me senté en la oscuridad, con el corazón en la garganta, sosteniendo los papeles de Clara. Pasaron minutos, o quizás una hora. El silencio era absoluto. Y entonces, lo oí. El silbido, el cuitlacoche, el llamado melódico, pero esta vez no decía un nombre. Era solo la melodía. Venía de abajo, de la entrada del cañón. Mi sangre se heló. ¿Era Mateo? ¿Era el intruso? La melodía se repitió, más cerca. Y luego, una voz. No la voz del llamado, sino una voz normal, de hombre, con un ligero acento del norte de Estados Unidos. Soledad. Soledad Valdés. Sé que está ahí. Mateo no vendrá a ayudarla. Me tapé la boca para no gritar. ¿Quién es usted? Logré susurrar. Un hombre apareció en la entrada de la cueva, recortado contra la luz brillante. Era más joven que yo, de unos 50 años. Bien vestido. Ropa de senderismo cara, de marca. Tenía los mismos ojos claros que Clara describió en su diario. Mi nombre es Ricardo Velasco Jr., dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi padre era el hombre que su tía intentó destruir. Mi mente corrió. Usted fue quien me llamó en mi casa. ¿Cómo? Él se rió. La tecnología es maravillosa, Soledad. Un pequeño dispositivo direccional de audio. Lo usé afuera de su ventana en Polanco. Solo usted podía oírlo. Necesitaba asegurarme de que el diario la traería aquí. Necesitaba los papeles que tiene en la mano. ¿Qué le hizo a Mateo? Está atado. Es un hombre duro, su amigo. Pero yo soy más listo. Igual que mi padre fue más listo que su tía. Mi tía era una mujer valiente. Su padre fue un asesino y un ladrón. Escupí, la adrenalina borrando el dolor. Mi padre fue un visionario, replicó él. Vio el valor de esta tierra cuando nadie más lo hizo. ¿Sabe la vida que me dio? Estudié en Stanford. Crecimos celebrando en una mansión con chef privado en Scottsdale. Todo gracias a lo que él aseguró aquí. Y su tía, esa provinciana terca, iba a arruinarlo todo. ¿La mató? Pregunté, mi voz temblando. Fue un accidente, dijo, encogiéndose de hombros. Ella fue a la mina vieja. Él la siguió. Discutieron. Ella lo amenazó con esos papeles. Hubo un forcejeo. Ella cayó. Era inestable. Él solo se aseguró de que nadie la encontrara. Selló la entrada. El desierto guarda bien los secretos. ¿Y ahora qué? Le dije. Usted tiene la herencia. ¿Por qué hacer esto? La herencia se está acabando, dijo, su rostro oscureciéndose. La compañía minera quebró hace años. Pero los derechos del agua, esos son otra cosa. Con la sequía en Arizona valen millones. Pero el contrato original, el que mi padre firmó, está ligado a la propiedad de El Milagro. Y usted es la dueña. Si esos papeles que tiene salen a la luz, demuestran que la compra original fue fraudulenta. Anularía mi reclamo. Así que usted me dará esos papeles. Se acercó. Yo me arrastré hacia atrás, pero choqué con la pared de la cueva. Y luego, lamentablemente, tendrá un accidente. Como su tía. El desierto de Sonora es muy peligroso para mujeres mayores solas. Levantó una piedra grande. En ese momento recordé las palabras de Hill. La mente, estimulada por el deseo, puede alcanzar alturas que de otro modo serían imposibles. No tan rápido, Ricardo, dije.
mi voz sonando calculadora, fría, como en una junta directiva. Usted no es un visionario, es un tonto, igual que su padre. Él se detuvo. ¿Qué? Usted cree que estos papeles son su problema, pero su problema real es que yo estoy aquí, y no vine sola. ¿Qué quiere decir? Vi al viejo. Exacto. Vio al viejo, pero no vio a mi hija. Ella sabe dónde estoy. Es una experta financiera. Si yo no me reporto a las 6 p.m., un equipo legal en Houston y en la Ciudad de México bloqueará todas sus cuentas y las de sus compañías fantasma. ¿Cree que yo, la dueña de La Dorada, voy a un rancho abandonado sin un plan de contingencia? Estaba mintiendo. Mariana pensaba que yo estaba loca, pero Velasco Jr. no lo sabía. Él era un hombre que vivía del dinero. El lenguaje de las cuentas bancarias bloqueadas y los equipos legales era el único que entendía. Su rostro palideció. La arrogancia se desvaneció. Usted está mintiendo. Lo estoy. Mire su reloj. Son las 4. Le quedan 2 horas. Usted puede matarme, pero perderá los derechos del agua. O podemos hacer un trato. Él bajó la piedra, confundido. ¿Un trato? Yo quiero algo que usted tiene, o que sabe dónde está. Y no es dinero. ¿Qué? Preguntó. El cuerpo de mi tía. Quiero darle sepultura. Quiero que descanse en El Milagro, bajo el mezquite. Usted me lleva a la mina vieja. Usted me ayuda a recuperarla. A cambio, estos papeles desaparecen. El fraude de su padre queda en el pasado. Usted se queda con sus derechos de agua, que de todos modos no me interesan. A mí solo me interesa mi tía. Ricardo Jr. me miró, calculando. Era un hombre de negocios, no un asesino. Matarme era arriesgado. Este trato era limpio. ¿Usted renunciaría a esto? ¿A la justicia? La justicia tiene muchas caras, Ricardo. La de mi tía es el descanso. ¿Tenemos un trato? Él asintió lentamente. Tenemos un trato. Bien. Ahora ayúdeme a levantarme. Y desate a Mateo. Lo vamos a necesitar. Velasco Jr. me ayudó a ponerme de pie. El dolor era terrible, pero la victoria era dulce. Había usado mi mente. Había usado la misma lógica fría que construyó mi empresa para salvar mi vida y encontrar a Clara. Desatamos a Mateo. Estaba furioso, pero vio la lógica en mis ojos. Haremos lo que ella dice, le dije, antes de que pudiera golpear a Velasco. Con mi tobillo roto apoyado en Mateo y Velasco Jr., guiando, nos dirigimos a la mina vieja. La mina vieja era una cicatriz en la tierra, un agujero negro tapado con vigas viejas y rocas. Mi padre lo selló él mismo. Dijo que era para que nadie se lastimara, dijo Velasco Jr. en voz baja. Le tomó a Mateo y a Velasco casi 1 hora mover los escombros lo suficiente para crear una entrada. El aire que salió de la mina olía a muerte y a tiempo. Yo no puedo bajar, dije, señalando mi tobillo. Ustedes deben hacerlo. Mateo me miró, luego a Velasco. Usted primero, le ordenó Mateo. Velasco, temblando, encendió una linterna y descendió por la escalera podrida. Mateo lo siguió, con otra linterna y un costal. Esperé arriba, sola en el desierto, bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja. El silencio era total. Cada minuto era una eternidad. Oí ruidos, piedras cayendo, voces apagadas. Y luego, silencio. Mi corazón se detuvo. ¿Y si la mina se había derrumbado? ¿Y si Velasco había traicionado a Mateo? Finalmente, vi la luz de la linterna de Mateo. Él subió primero. Su rostro estaba cubierto de polvo y tristeza. No me miró. Luego subió Velasco. Estaba pálido, enfermo. Y después, Mateo sacó el costal. Era pequeño, demasiado pequeño. Es lo que queda, Sol, dijo Mateo, su voz quebrada. Después de 40 años, es solo. No pudo terminar. Velasco Jr. se alejó y vomitó. Yo me acerqué al costal. No lloré. Sentí una calma profunda, una paz helada. Estaba hecho. La había encontrado. Mateo abrió el costal solo un poco. Vi huesos frágiles y, brillando entre ellos, una pequeña cuenta de turquesa. El anillo que yo le había regalado en su último cumpleaños. Gracias, Mateo, dije. Miré a Velasco Jr. Usted cumplió su parte. Saqué los papeles de Clara. Y yo la mía. Encendí un mechero que Mateo llevaba. Quemé los papeles. Los mapas, las cartas, el fraude. Las cenizas se levantaron en el aire caliente de la tarde y desaparecieron.
Velasco Jr. me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Yo, lo siento. Váyase, le dije. Váyase y no vuelva nunca a esta tierra. No le pertenece. Él no dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue, caminando rápido hacia el cañón. Mateo y yo nos quedamos solos con Clara. Vamos a casa, Sol, dijo él, levantando el costal con una ternura infinita. Vamos a llevarla a casa. El viaje de regreso fue lento. Mateo me ayudó a montar a caballo, mi pie atado e hinchado. Llegamos a El Milagro cuando la luna estaba alta. Enterramos a Clara esa misma noche, bajo el gran mezquite que tanto amaba. No hubo sacerdote, no hubo rezos formales, solo Mateo y yo, y el sonido del viento. Pero esta vez, el viento sonaba diferente. Ya no era un susurro acusador, era un murmullo suave, casi un alivio, como un suspiro largo, de 40 años. Cuando terminamos, Mateo me dijo, ¿qué va a hacer ahora, doña Soledad? ¿Regresará a la ciudad? Miré las ruinas de El Milagro, miré la tierra seca. No, Mateo, dije. No voy a vender, voy a reconstruir. Esto no es un pasivo, es una raíz. Me quedé un mes en Caborca. Fui al hospital, me enyesaron el tobillo. Contraté a Mateo como mi caporal, el mismo puesto que tuvo su padre. Empecé a trazar planes, no para una empresa, sino para un hogar. Mariana llegó al segundo día. Aterrizó en Hermosillo y manejó en un coche alquilado, con su maleta Gucci cubierta de polvo. Salió del coche y me vio, sentada en una silla de plástico bajo el mezquite, con el pie enyesado, dando órdenes a unos albañiles. «¿Mamá? Por Dios, creí que te habían secuestrado. No contestabas el celular. No hay buena señal aquí», le dije tranquila. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ella? Le señalé la tierra fresca bajo el árbol. Mariana se quedó mirando, y por primera vez vi a mi hija, la experta en finanzas, derrumbarse. Se sentó en el polvo y lloró. Lloró por la tía que nunca conoció, por la abuela que guardó el secreto y por la madre que nunca entendió. Me senté a su lado. «Todo está bien, mija. Ya todo está bien». Ella me abrazó. «Perdóname, mamá. Yo no entendía. Yo solo veía los números». Yo también, le confesé. Durante 40 años solo vi los números. Me tomó esto, volver aquí, para ver el valor real de las cosas. Mariana se quedó una semana. Ayudó. Se quitó los tacones y se puso botas. Aprendió a mezclar adobe. Vio los papeles que Clara había escrito, los pocos que guardé, los poemas. Entendió el linaje de mujeres fuertes del que venía. Hoy, El Milagro está de pie de nuevo. Es una casa sencilla, pero fuerte. Tengo paneles solares y un pozo. Mateo y su familia viven aquí. No es un negocio, es un santuario. Divido mi tiempo. Paso la mitad del mes en Polanco, manejando La Dorada, y la otra mitad aquí, en Sonora, manejando Mi Paz. A veces me siento bajo el mezquite con Mariana. Hablamos de todo, de inversiones y de estrellas fugaces. Ella ya no me presiona para vender. De hecho, ha empezado a crear una fundación para ayudar a las mujeres rurales de Sonora. Encontró su propia raíz. La voz nunca volvió. El truco de Ricardo Velasco murió con él y con su hijo, de quien nunca más supimos. Pero aprendí que el desierto sí habla, no con voces humanas, sino con el viento, con el calor, con la terquedad de un mezquite. Clara no estaba loca, solo estaba escuchando en la frecuencia equivocada. Yo finalmente, después de 40 años, encontré la correcta. La paz no es la ausencia de ruido, es la comprensión de lo que realmente importa, y lo que importa siempre es la verdad. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, si has acompañado a Soledad en este viaje, quiero que sepas que no estás solo en tus propias batallas, en esos desiertos que todos cargamos por dentro. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que comentes aquí abajo, que me digas qué parte de esta historia te tocó el corazón. ¿Tienes alguna historia de tu familia? ¿Algún misterio que te gustaría compartir o que te gustaría que exploráramos? Tus ideas son el alma de este canal. Dime también de dónde me escuchas. ¿Estás en México? ¿En Estados Unidos? ¿En algún otro rincón del mundo? Me da mucha fuerza saber hasta dónde viajan nuestras palabras, como una forma de agradecerte por estar aquí, por ayudar a este canal a crecer,
He dejado fijado en el primer comentario unas recetas que me gustan mucho, un té especial para la calma y unos dulces de dátil sin azúcar para endulzar la vida sin hacer daño. Es un pequeño regalo de mi parte. No olvides seguir el canal y compartir esta historia si crees que alguien más necesita escucharla. Y recuerda siempre lo que Soledad aprendió. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Que Dios te proteja, te cuide y te dé la fortaleza para enfrentar tus propios desiertos. Muchas gracias por estar.